Lo dijo en la primera hora. 8:10. Fue noticia y es parte de lo que ha sido noticia esta semana la aprobación en la Comisión de Enmiendas Constitucionales de la Asamblea Nacional del informe para segundo y definitivo debate del proyecto de reforma parcial a la Constitución que implica la participación de las Fuerzas Armadas en tareas complementarias de seguridad ciudadana al trabajo que hace la Policía Nacional. ¿Qué es lo que dice actualmente el marco constitucional? Que solo en estados de excepción se posibilita la participación de los militares. Lo que plantea la reforma es que no se necesite la emisión de un estado de excepción para que eventualmente la policía solicite el apoyo complementario de Fuerzas Armadas. ¿Cómo quedó el texto? Le quiero preguntar a Isabel Enríquez, asambleísta por la provincia de Zamora Chinchipe y además presidenta de la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales. Legisladora, bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Radio Sonorama, al país y a mi querida provincia de Zamora Chinchipe, esa provincia próspera, minera y biodiversa. Gracias a usted por la gentileza. ¿Cómo quedó el informe? Bueno, el informe quedó de la siguiente manera. El pedido sale del comandante general de policía, porque ellos son los que están en territorio encargados de la seguridad interna del país. Ellos son los que están ahí día a día evidenciando dónde pueden sí controlar los grupos delictivos, la delincuencia organizada, y en donde a lo mejor necesitan ese apoyo complementario de las Fuerzas Armadas. Ellos emiten un informe al presidente de la República y él a su vez activa el COSEPE. El COSEPE se reúne, analiza y de esa manera motivada pasa un informe al Ejecutivo para que mediante decreto y en 24 horas lo puedan difundir y también haga conocer a la Corte Constitucional. Y eso es muy importante. Nosotros también, bajo la sujeción, por supuesto, de los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, así como los estándares internacionales que nosotros habíamos puesto también dentro del primer informe, en donde se trata de la fiscalización, regulación, la extraordinariedad y complementariedad, que eso es muy importante, tomar en cuenta lo que ha dicho los dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional. Nosotros tenemos y hemos podido dialogar, analizar, recoger todas las observaciones que han dado nuestros queridos invitados, expertos nacionales e internacionales en temas penal, constitucional, derechos humanos, aparte también de las organizaciones sociales, las autoridades, para poder tener esa línea clara, no violar los derechos humanos y por supuesto la protesta social que al inicio, mediante la propuesta del presidente, dejaba muchas puertas abiertas. ¿Qué decía la propuesta inicial del presidente? Bueno, la propuesta inicial decía básicamente que sea el comandante general de policía al Ejecutivo y ahí se terminaba prácticamente todo. Eso dejaba muy abierto. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la Comisión de Enmiendas y Reformas Constitucionales con toda esa responsabilidad que nos ha llevado a trabajar en este informe de la reforma parcial al artículo 58, poner los estándares como se debe y también poder delimitar en qué casos las Fuerzas Armadas pueden apoyar a la Policía Nacional? Narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y delitos asociados. Esto es muy importante. Hay dos transitorias. La primera, que en 200 días la Asamblea Nacional debe hacer la normativa secundaria, y la otra disposición es que las Fuerzas Armadas, el personal, sea capacitado constantemente, continuamente en derechos humanos y también en lo que se refiere a seguridad. Eso debe ser permanente. Y además del tema jurídico también, para que conozcan las leyes y no se puedan propasar en el momento de sus acciones cuando el comandante de policía pida que ellos puedan apoyar. Entonces, con esas 4 razones por las cuales se podría invocar la participación complementaria de Fuerzas Armadas, querría decir, si esto se aprueba así, con esa delimitación, no es que mañana pasado haya una protesta social y no hay una declaratoria del estado de excepción, y la policía puede invocar la complementariedad de las Fuerzas Armadas. No funciona así. No. Aquí está clarísimo. Y otra de las cosas, ya poniéndonos a poner la diferencia entre el estado de excepción, ustedes saben que el estado de excepción es una extrema necesidad y además restringe derechos. Acá no restringe derechos. La Policía Nacional puede hacer el pedido las veces que sean necesarias, ya en los delitos antes mencionados, para que las Fuerzas Armadas, que ellos realizan también el control de armas y explosivos y todas sus actividades,
puedan de manera coordinada hacer ese trabajo. Pero hay otra cosa, siempre se habló en esta segunda etapa de la palabra subordinada. Nosotros aquí manifestaban cada una de las instituciones que ellos tienen sus rangos, bueno, por ahí había un poquito de discrepancia, pero lo que hemos puesto en el texto, y literalmente dice así, dice: las funciones de coordinación serán subordinadas a las disposiciones de la o el presidente de la República y se ceñirán ya a los delitos como ya lo había manifestado. Correcto. ¿Qué debe hacer la policía o cómo funcionará en el momento que, digamos, vamos a suponer que ya entra en vigencia esta reforma? ¿Cómo debe hacer la policía para pedir el papel complementario de las Fuerzas Armadas? ¿Basta con un informe? ¿Quién lo aprueba? ¿El presidente, el comandante de la policía? ¿Quién lo aprueba? ¿Quién hace ese informe? El comandante general de policía. El comandante hace un informe sobre la necesidad de que las Fuerzas Armadas les apoyen en tales situaciones de lo que aquí ya les acabamos de explicar. Ese informe va al Ejecutivo, va al presidente de la República. En el momento que el presidente de la República conoce ese informe, inmediatamente activa el COSEPE, el Consejo de Seguridad. Y con el COSEPE, con todas las instituciones que está conformado el COSEPE, analiza, revisa y de una forma motivada hacen un informe para que a su vez el presidente, mediante decreto y en 24 horas, lo ponga en vigencia y haga conocer también a la Corte Constitucional y de esa manera puedan actuar. Ahora, para el caso de una reforma constitucional, la Asamblea tiene que aprobarlo, pero habrá una convocatoria, un referéndum ratificatorio. Así dice el procedimiento. ¿Cómo va a ser esto? Nosotros aspiro que esta reforma trabajada por un grupo de asambleístas de diferentes bancadas, que hemos puesto un solo objetivo: pensar en la seguridad del país y darle una herramienta verdadera, sólida, con esta reforma, y que realmente la policía y las Fuerzas Armadas puedan coordinar y hacer su trabajo en el tema de seguridad. Sabemos, y espero tener los votos dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, pero viene la última parte, que es el candado cuando se trata de reformas parciales, que es el referéndum. Se requieren 92 votos. Se requiere 92 votos y aparte el referéndum, 45 días el Consejo Nacional Electoral tiene que llamar a este referéndum donde el pueblo ecuatoriano decidirá si quiere o no quiere esta reforma que ha sido trabajada desde la Comisión de Enmiendas. Dentro del trabajo de la comisión, ¿ustedes consideraron necesaria esta reforma constitucional? Mire, yo creo que con todo lo que ha vivido el país, toda legislación es necesaria. Pero, hay un pero aquí: si hubiéramos tenido un presidente con un equipo de seguridad, no hubiéramos perdido tanto tiempo. Capaz a lo mejor no hubiera sido necesario esta reforma y mediante decreto el presidente de la República podía actuar en estos temas que estamos azotados por la delincuencia organizada. Porque no solo hablamos de Manabí, Guayaquil, Quito, estamos hablando de las 24 provincias. Un ejemplo claro, mi provincia de Zamora Chinchipe, siendo una de las segunda provincia más segura del país, ahora ya no podemos estar seguros ahí. Incluso hasta la frontera con el Perú, en el cantón Paquilla, los delincuentes están hacinados. Yo vengo reclamando constantemente que hagan los operativos. Hicieron un operativo, pero a raíz de que murió un dirigente minero histórico. Y yo le he venido diciendo en la mesa al jefe de comando conjunto, al comandante de policía, que se necesita hacer siempre este tipo de operativos para que puedan sacar esos grupos que se encuentran en esa frontera y que para que no sean cogidos pasan al otro lado. Entonces, una vez más llamo la atención al jefe del comando conjunto, al comandante general de policía, que ponga mucha atención en la provincia de Zamora Chinchipe, porque no es cualquier provincia. Es una provincia que le está dando regalías mineras al país, que está aportando, y no nos pueden abandonar. Ya nos tienen abandonados en salud, sin un hospital como el Hospital Julius Dobner, que está a punto de caerse y que no lo declaran en emergencia. No tenemos vialidad, la vía Loja-Zamora, lo tenemos el cuarto eje vial. No tenemos educación superior, a pesar de que tenemos una ley minera, una ley amazónica que lo dice. Entonces el gobierno también ha abandonado estos aspectos importantísimos que debe atender no solo a Zamora Chinchipe, sino a todo el país. ¿Ustedes en el curso del análisis de este proyecto de reforma constitucional hicieron algún tipo de valoración de aquella enmienda, porque fue aprobada en 2015 como enmienda? Esto mismo que ustedes acaban de aprobar fue aprobado como enmienda en 2015
y en 2018 fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional de la época. Entiendo que la declaratoria de inconstitucionalidad estuvo marcada por la forma como fue aprobada, por una enmienda, y no como una reforma constitucional. ¿Cuál es la diferencia entre aquello que entró en vigencia en 2015 con esto que ustedes están proponiendo, asambleísta? Bueno, la Corte Constitucional fue clara, dio paso para que se haga mediante reforma parcial. Ustedes saben que la enmienda tiene sus procedimientos y ahí está claro dentro de la ley de la función legislativa. Para hacer una enmienda se va para el primer debate y tenemos que esperar un año y solo se aprueba en el Pleno. Para hacer una reforma parcial tal como lo mandó la Corte Constitucional, aquí debe tener sus pasos. 60 días para el informe para el primer debate, que lo cumplimos, 90 días y lo estamos entregando antes de los 90 días porque se cumple a mediados de junio, y tiene que aprobarse en el Pleno y tiene que haber el último candado, que es el referéndum, que es el pueblo ecuatoriano, quien es el que da el visto bueno si se aprueba o no se aprueba esta reforma importantísima, que es una herramienta. Es una herramienta, no estamos diciendo que es la solución a la inseguridad, es una herramienta más que le damos a la Policía Nacional conjuntamente con las Fuerzas Armadas para que ayuden a poder minimizar la delincuencia organizada y todo lo que estamos viviendo en el país, que realmente nos tiene aterrados. Una de las críticas que ustedes recibieron en su momento del presidente de la República es el tiempo que se tomaron. Digamos, yo hice una crítica incluso en este espacio, en el sentido de que no contra ustedes, sino contra, me parece a mí, el desconocimiento desde el Ejecutivo sobre los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y yo le decía a la audiencia que me parece que incluso ustedes lo hicieron en el menor tiempo posible, el tiempo mínimo y no en el tiempo máximo, porque hay unos plazos para poder tramitar este proyecto de reforma constitucional. ¿Cómo asumieron estas críticas desde el Ejecutivo, que les acusó de no tramitar esta reforma con la agilidad que requería el país, asambleísta Enríquez? Mire, realmente todos los 7, por decirlo, la mayoría, estuvimos en total rechazo de todas estas declaraciones y la falta de conocimiento de los procesos que lleva una reforma parcial y que deben ser conocidos a través de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Salimos con la frente en alto a decirle: no, señor presidente, usted desconoce de los procedimientos y nosotros estamos actuando y cumpliendo tal como manda la norma. Gracias a Dios, la gente ha respondido muy bien, hemos dicho la verdad, hemos cumplido con el pueblo ecuatoriano y le hemos dado esa agilidad que se merece a esta importante reforma parcial. ¿Cuánto tiempo en total se tomaron para tramitar la reforma? A ver, presidente la envió en diciembre, si mal no recuerdo. El 7 de diciembre se aprobó en el Pleno que sea la Comisión de Enmiendas que lleve a cabo esta reforma, que fue el 15 de diciembre. Nosotros apenas conocimos que se aprobó, tenían que desde Secretaría hacernos conocer ya de manera oficial a la Comisión de Enmiendas. Nosotros ya teníamos preparado, para que se dé cuenta, la responsabilidad que tenía todo el equipo. Estuvimos alertas a esto. Apenas nos llegó la notificación de Secretaría General, inmediatamente nosotros convocamos ya en 24 horas, tal como dice la norma, para la primera reunión y aprobar el cronograma. Aprobamos un cronograma en 60 días para el primer informe, porque era la base para el segundo y definitivo debate y poder conformar un texto como lo hemos presentado. Cumplimos con el primer plazo y luego ahora lo estamos entregando antes de los 90 días, porque tranquilamente nos hubiéramos cogido los 90 días, porque estamos dentro de los tiempos y porque si es necesario lo podíamos coger los 90 días. Pero estábamos encaminados muy bien, porque hemos tenido un equipo de trabajo y también unos asambleístas que nos hemos puesto la camiseta del país y pensamos siempre en la seguridad del pueblo ecuatoriano. Eso ha sido el trabajo, lo hemos presentado y de esa manera estamos cumpliendo con nuestras obligaciones. Correcto, asambleísta Enríquez, gracias por el tiempo. ¿Se prevé más o menos, con esto cierro, para cuándo podría ser el debate en el Pleno? A ver, se cumple de acuerdo a la norma a mediados de junio. Ya. Entonces ahí tiene que conocer el presidente. Bueno, el presidente ya sabe de los plazos y él lo pondrá en agenda lo antes posible, cumpliendo antes, los 90 días. Correcto, muy gentil. Gracias por el tiempo. A Isabel Enríquez, que ha estado con nosotros, asambleísta de Zamora Chinchipe, presidenta de la comisión ocasional que llevó adelante el trámite de este proyecto de reforma parcial a la Constitución. Nos ha explicado, pues, que no es que queda abierta la participación de los militares, hay cuestiones específicas a través de las cuales la policía puede pedir el papel complementario de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad
lo ha circunscrito y ha descartado, pues, de acuerdo a lo que nos ha informado esta mañana, que eventualmente los militares puedan intervenir, por ejemplo, en protestas sociales cuando no hay declaratoria de estados de excepción. Esa es parte, ha sido parte de la discusión en el trabajo de la comisión ocasional. 8:25, pausa, aquí en la primera hora. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.